En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a la cuarta charla cuaresmal. Hoy la charla va a tener como trasfondo de todo lo que de lo que voy a hablar, pues tiene como trasfondo ese momento en que Jesús va y resucita a su amigo Lázaro. Por eso la cuaresma, el tema que vamos a tratar es cuaresma, salir de uno mismo para ver la gloria de Dios. Es dar un salto a la fe. Dios está entre nosotros, está con todos los damnificados, Dios está entre nosotros, Dios está en el corazón de nosotros. Dios no nos abandona ante la situación que estamos viviendo. Entonces uno puede coger y salir de su sepulcro, o por el contrario, uno puede quedarse encerrado en el miedo, en la oscuridad, y hay una llamada a contemplar la belleza de Dios, la gloria de Dios, cómo Dios quiere que contemos con Él. Cuando contemos con Él, entonces todo va a entrar la luz en el interior nuestro. Un primer punto sobre salir de uno mismo para ver la gloria de Dios, un primer punto sería saber esperar el momento de Dios. Cuando le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. ¿Y por qué se quedó si le habían avisado? ¿Por qué se queda 2 días más? Jesús y sus discípulos no estaban cerca de Betania, pero cuando le avisan, Él permanece donde estaba. Y esto sería una reacción de Marta y María, pero ¿por qué el maestro no ha venido? ¿Y por qué no se ha puesto en camino tan pronto como le llegó la noticia? Y ante la enfermedad de su amigo, y también nos preguntamos ¿por qué no ha reaccionado al momento? ¿Por qué Jesús no da la respuesta al momento cuando conoce la noticia? ¿Por qué no responde? Es también lo que nos preguntamos muchas veces cuando oramos a Dios, ¿por qué no responde Dios? Y a veces es que el Señor nos sorprende y su respuesta tarda. ¿Cuántas veces le has hecho al Señor esta misma pregunta? Ante lo inesperado, ante un hecho en la vida que te desconcierta, ante algo que es inexplicable, que es incomprensible. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y parece que Él no contesta. Hay que esperar el momento de Dios. Dios siempre no responde de inmediato, pero en el momento oportuno actúa. Responde cuando Él quiere y como quiere, pero no para hacernos sufrir, sino para que aumente en nosotros la fe y la confianza en Él, y porque sus caminos no son nuestros caminos, sus proyectos no son nuestros proyectos. Él nos ofrece un proyecto de una mayor felicidad que la que nosotros podamos buscar o desear. Conoceremos su respuesta si hacemos una lectura de lo que acontece desde las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. La fe, la esperanza y la caridad es la columna vertebral del cristiano. Necesitamos aumentar la fe, aumentar la esperanza y aumentar la caridad. Es todo un proceso de la santificación de la persona hasta llegar a la madurez en Cristo. Y esa fe que exige la confianza en Dios, la obediencia a Dios. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ocurra lo que ocurra, estando con Él y viviendo con Él, no hay miedo, no hay temor, porque con Él hay vida, hay salvación,
La fe, la esperanza y la caridad son tan pobres muchas veces en nuestra vida que necesitan dar un salto. Pienso que esta situación de la pandemia que estamos viviendo es una situación para crecer precisamente en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿Cuántas veces en tu vida tus planes, tus proyectos, tus deseos, tus esperanzas, tus expectativas, tus anhelos no se han cumplido? ¿Cuántas veces pensabas y creías que una situación esto va a ser para siempre, hemos conseguido esto y esto es para siempre y de pronto eso desaparece? ¿Cuántas veces tus proyectos se han quedado a la mitad o tus proyectos se han quedado en proyectos y no se han realizado? Dios siempre te está hablando y hace falta escuchar su voz. Es una voz que se escucha en el corazón, en la interioridad. Jesús tiene planes que no coinciden con los de Marta y María. Planes que ponen a prueba la fe, la esperanza y la caridad. En Marta y en María, a veces la fe y la confianza se pone a prueba. Por otro lado, somos tentados a decir, ves cómo Dios no escucha, y por otro lado, la fe se pone a prueba. Señor, aunque parezca que tú no estás, sí estás, porque tú me has prometido que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué sentiría Jesús al conocer la noticia de que su amigo, el amigo de Jesús, Lázaro, que estaba muy enfermo? Jesús sabía y espera a que Lázaro muera para aparecer en escena ante Marta y María. ¿Qué sentimientos brotarían en Jesús y qué sentimientos brotarían en Marta y María? Jesús, que se compadecía de todo el que sufre, que sabía que Marta y María estaban sufriendo, y sin embargo retrasa su visita. Esto produciría dolor, desconfianza, desaliento a Marta y María. Sin embargo, él decide retrasar 2 días su viaje a Betania. ¿Y por qué? Es algo maravilloso lo que nos dice el texto. Esta enfermedad es para dar gloria a Dios. Dice San Juan 11:4, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Hijo es glorificado. Ya está antecediendo cuándo va a ser glorificado el Hijo. Ahora ha llegado mi hora. ¿Cuándo? Ha llegado su hora cuando tiene que padecer la pasión y va a ser crucificado. Entonces, cuando va a dejar que lo proclamen rey. Entonces es que la gloria de Jesús va a ser la resurrección y la vida eterna. ¿Cómo es posible que una enfermedad que lleva a la muerte sea para manifestar la gloria y el poder de Dios? Y Dios sigue manifestando su poder, su fuerza y su gloria. Cuando se sirve con amor, todo es para dar gloria a Dios. Cuando servimos con amor, estamos glorificando a Dios. Todo el bien que hacemos es para dar gloria a Dios. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Mucho fruto y que seáis mis discípulos. Dios es todo santo, pero santificamos su nombre a través de nuestra vida cuando todo lo que hacemos es amar desinteresadamente a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a los que nos necesitan. Cuando ponemos amor, cuando tendemos una mano, estamos dando gloria a Dios. El apóstol San Pablo nos habla de esta gloria. En Efesios 3,
versículos 20 a 21. A Dios que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos. Puede hacer mucho más. Con ese poder que actúa en nosotros, a Él la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dice San Pablo, por todas las generaciones, en esta generación, en esta época, en este siglo, el siglo XXI, en este siglo, en esta época, en esta generación, también va a decir San Pablo, a estos, sus santos, ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Cristo es la esperanza de la gloria. Por eso la muerte no tiene la última palabra. Vemos cómo en la muerte y la resurrección de Lázaro hay como una prefiguración de lo que Jesús va a tener que padecer, y hasta que atraviesa la pasión, es crucificado y luego encuentra la gloria porque Dios Padre lo resucita. San Ignacio de Loyola, cuando al dar los ejercicios espirituales en principio y fundamento, nos dice: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y dice, o sea, que el discípulo de Jesús es para servir y dar gloria a Dios, pero para esto, en tal manera que no queramos de nuestra parte, fijaros a la llamada de la conversión que nos hace aquí San Ignacio de Loyola, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corte, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Somos creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y mediante esto salvar nuestra alma. Dios es el que sabe. La enfermedad es un lugar de santificación, y si amamos desde ella estamos dando gloria a Dios. Muchas veces no entendemos nada, no comprendemos nada, no sabemos qué quiere Dios con lo que nos ocurre, pero lo que sí nos dice la fe es que Él nos acompaña, que Él está con nosotros. La fe en Cristo, vencedor de la muerte. Jesús el Señor convierte en realidad la metáfora de Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 12. Yo mismo abriré tu sepulcro, amigo mío. Yo te rescataré del lugar de los muertos. Yo te llenaré de espíritu de vida. Yo venceré tu muerte. Yo derrotaré toda muerte, nos dice el profeta. Jesús camina a paso acelerado. Quiere llegar pronto a ver a su amigo. Sabe que está muerto, pero quiere demostrar que tiene todo el poder sobre la muerte. Espera que su amigo enfermo haya muerto realmente. Quiere revelar así su imperio sobre la muerte. Jesús pertenece a la cultura de la vida. Él es el pan de la vida. Ha venido a traer vida y vida en abundancia, y nos ofrece la vida, pero no la vida, sino la vida eterna para siempre. Al contemplar a Jesús, no contemplemos solamente su humanidad, sino también como Hijo de Dios y como Dios que es, contemplemos también su divinidad. Como sucede siempre en el Evangelio de Juan, la obra realizada por Jesús está destinada sobre todo a revelar su personalidad divina. Marta cree solo en una resurrección al final de los tiempos. Jesús revela que Él mismo es la resurrección y la vida. ¿Ves cómo Jesús se turba ante la muerte de Lázaro? ¿Cómo se turbó en Getsemaní? Pero los signos de la resurrección de Jesús
ya reunido en las cenas que contempla. Los signos de la resurrección de Jesús están en esta escena de la resurrección de Lázaro. Las lágrimas de María ante la tumba, el sepulcro y la pesada piedra y las vendas. San Juan, que creyó ante el sepulcro vacío de la Pascua, prefigura en esta escena la Pascua de Jesús, el paso de la muerte a la vida. Hay tantas vendas que tapan nuestros ojos a la realidad de Dios. Hay tantas vendas que no nos dejan penetrar el misterio insondable del amor de Dios. Tantas vendas que nos impiden contemplar la verdad. Es un momento para contemplar cuáles son nuestras vendas que no nos dejan ver la belleza de Dios, la gloria de Dios, el poder, la fuerza de Dios en nuestra vida. El Señor se muestra como alguien tremendamente humano, a quien un profundo dolor le hace llorar. Si llora por su amigo Lázaro, también Jesús llora por ti. Más de una vez Jesús habrá llorado por ti. Quizás tú no lo sabías, pero Jesús estaba llorando por ti. Porque llora por sus discípulos. Y llora para cuando sus discípulos le falta la vida en Él, cuando nos apartamos de Él, cuando no contamos con Él. Y cuando nos metemos y nos aislamos en la oscuridad de la muerte. Hay tanta gente que se siente viva, que disfruta de los placeres de la vida, pero interiormente están muertas, vacías, insatisfechas, carentes de la verdadera vida. La fe no es un sistema de ideas, es una vida que se comparte y se comunica. La fe es una experiencia muy personal, es un don de Dios, pero también es una tarea humana del discípulo de Jesús. La fe es un acto personal libre, de libre respuesta al Dios que se revela. La autodonación de Cristo en su misterio pascual nos indica que no hay posible transmisión de la fe sin seguir a Cristo en esta lógica de la entrega y la donación personal. La fe es entrega de la vida, adhesión a la persona de Jesús. Por eso hoy quisiera que al contemplar esta escena de la resurrección de Lázaro, que es un revivir, también nos ayuda a nosotros a un revivir en la fe. ¿De verdad quieres despertar a una mayor fe? ¿Quieres ser transformado y vivificado por Cristo y por el poder de Cristo? Confía en la voz interior que te muestra el camino. Esa voz es la voz de Cristo. ¿Conoces esa voz? ¿La reconoces? Muchas veces te verás atrapado cuando tienes dudas por las opiniones de los demás, por los sentimientos e ideas contradictorias, pero que te harán perder el contacto con Dios y quedarte aislado en tu sepulcro, donde no ves nada más que la oscuridad. Pero ante esa oscuridad todavía hay una fuerza y un poder que va a levantarte. Lázaro, sal fuera, pero yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Es una afirmación tajante. Jesús ha hablado de la vida sobreabundante que ha venido a traer. Da la vida por sus ovejas, a las que conoce. Se queja ante los judíos que no se quieren adherirse a Él para obtener vida. Él mismo es la vida. Más aún, Él es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, dice San Pablo en Colosenses 3:4. Cristo es nuestra vida. Repetir esto, Cristo es nuestra vida. Interiorizarlo, hacerlo vida. Cristo es nuestra vida. Nadie podrá quitarnos la vida que nos viene de Cristo.
Quiere decir que no hay ninguna clase de muerte que se resista y que esa resurrección es la vida. Pero no cualquier vida. No habla solo de física, sino de la que Él tiene con el Padre y el Espíritu. Es una vida que es indestructible, es la vida eterna para siempre. Quiere decir que sin Él no podemos vivir. No hay vida. Vivir la vida de Dios, porque si no hay vida de Dios, no hay vida. Es la vida de la Santísima Trinidad. Aún más, desde la muerte y la resurrección de Jesús, el cristiano vivirá en una constante Pascua, muriendo al pecado y resucitando con Cristo. Esto es la espiritualidad del bautismo. Y San Pablo llegará a decir: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1:21. Podríamos decir que el amor y la verdad son las piernas del cristiano, y la paciencia y la humildad los brazos del cristiano, para no ir ni mancos ni cojos por la vida. Necesitamos amor, verdad, paciencia y humildad. Pero si mi vida es Cristo, es para transparentar a Cristo. ¿Con qué Cristo nos identificamos? A lo mejor nos quedamos en el Cristo de la pasión, en el Cristo del dolor, y nos falta el Cristo de la gloria. Pasión, muerte y resurrección sintetiza la vida de Cristo. Esa es nuestra vida. Pasión, muerte y resurrección. Y si hemos tenido un encuentro con Cristo resucitado, estamos llenos de alegría, como los discípulos en el cenáculo se llenaron de alegría al ver al Señor. Y aunque pasemos tribulaciones diversas, lloremos, incluso seamos llevados a la muerte, podremos decir con Jesús y a Jesús: nadie nos ha podido arrebatar nuestra alegría. Qué belleza cómo Jesús recibe del Padre la respuesta a su oración. Dice que elevando los ojos, entonces le pide al Padre, y es cuando Él dice: corred la piedra, quitarle las vendas, y ante Lázaro sal fuera. Y Dios Padre escucha la oración del Hijo amado. Es la fuerza de la oración sincera y humilde, que busca intensamente el bien de los demás, compartiendo el gran amor misericordioso del Padre. Acércate con humildad al lecho oscuro de la muerte, pero con la confianza radical en la bondad del misterio de Dios que vislumbras en Jesús. Él conoció al Padre y descubrió su misión a través de la unión íntima en la oración. Sin oración no hay vida. ¿No es milagroso que conozcamos a Jesús sin haberlo visto? ¿No es un milagro que la fe se nos haya... que nuestros padres, a mí, mis padres me transmitieron la fe? ¿No es un milagro que hoy día tengamos fe? La fe en algo que va más allá de todo este mundo, porque mi reino no es de este mundo, dirá Jesús. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 8, dice algo precioso. Él se nos da a conocer mediante la oración. Dice la primera carta de Pedro: a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa. ¿Cómo la fe puede devolvernos la alegría que nos quita las dificultades y las tribulaciones de la vida? ¿Cómo la fe te devuelve la alegría en Dios?
¿Cómo puede llenarte el corazón de plenitud? Es un verdadero milagro. Termino el último punto. Si crees, verás la gloria de Dios. El problema de la incredulidad. El apóstol Tomás tiene que tocar, porque si no, no cree. Es el no fiarnos porque sí. Porque se nos ha revelado que Él está presente. Nosotros solamente es decir sí. Quitad la piedra. Ellos lo miran como extrañado, como una persona que no sabe lo que está diciendo. ¿Para qué quiere rodar la piedra con los días que lleva el cadáver allí? Sin embargo, hay una cosa importante. Obedecen. Y porque obedecen, la piedra se rueda y queda al descubierto una oscura cueva. Es de donde tenemos que salir nosotros. No podemos ser un Lázaro muerto, sino un Lázaro que resucita cada día en Cristo, que encuentra la vida en Cristo. No te dé miedo a la vida. Si hay oscuridad, deja que Él la llene de luz. Si hay desánimo, que Jesús se convierta en el ánimo que necesitas. Si hay tristeza, que Dios sea tu alegría de todos los días. Si hay miedo, que Él te llene de confianza. Pero Él tiene que estar ahí. Si alguno escucha mi palabra, el Padre y yo vendré, y la cumple, el Padre y yo vendré, me haremos morada en Él. Cristo vive en nosotros. El grito de Jesús, Lázaro, sal fuera, es un grito que sigue resonando en el corazón de todos los discípulos. El Papa Francisco nos dice, ante la tumba sellada del amigo Lázaro, Jesús gritó con voz potente, Lázaro, sal fuera, y el muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Este grito perentorio se dirige a cada hombre, porque todos estamos marcados por la muerte, todos nosotros. Es la voz de aquel que es el dueño de la vida y quiere que todos la tengan en abundancia. Cristo no se resigna a los sepulcros que nos hemos construido con nuestras opciones de mal y de muerte, con nuestros errores y con nuestros pecados. Él no se resigna a esto. Él nos invita, casi nos ordena salir de la tumba en la que nuestros pecados nos han sepultado. Nos llama insistentemente a salir de la oscuridad de la prisión en la que estamos encerrados, contentándonos con una vida falsa, egoísta, mediocre. Sal afuera, nos dice, sal afuera. Si crees, verás la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 5 preguntas que nos pueden ayudar. ¿Sabes esperar el momento de Dios? ¿Tienes paciencia y confianza en el Señor? ¿Cómo te sitúas ante la enfermedad y ante la muerte? ¿Desde el miedo y el temor o desde la confianza y la esperanza en el Señor? ¿Qué hechos concretos de tu vida dan gloria a Dios? ¿Cuáles son las vendas que no te dejan ver con claridad el misterio de la resurrección y la vida? ¿Qué encuentras en el interior de tu ser? ¿Miedo, oscuridad, desánimo, tristeza, pesimismo? ¿O valor, luz, ánimo, alegría, esperanza? Terminamos así con la cuarta charla cuaresmal, estas charlas cuaresmales, y como todos los días imparto la bendición, que el Señor, al recibir la bendición, os sintáis también protegidos y cuidados por Él. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Quedad en paz.